Nahuel Sosa, bienvenido y muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Nahuel? ¿De qué hablamos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del acuerdo social y lo vamos a ligar con la idea, un concepto que estuvo muy presente hoy, que es responsabilidad social, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando de una posición ética que uno tiene que asumir. Estamos hablando justamente de la idea de la responsabilidad social tiene éxito si se cumple en la vida cotidiana, si se cumple en la práctica, y sobre todo que la responsabilidad social es también tener un registro del otro, ¿sí? Es justamente un cambio cultural, es esa idea contraria al hiperindividualismo, a una mirada destructiva, a una ética de la insensibilidad que por lo general nos construye el neoliberalismo. Entonces, yo le decía, vamos a tratar de pensar esto en la idea del acuerdo social, ¿sí? Un tema que ha trabajado mucho Cristina en su momento en Claxo, hablaba del nuevo contrato de la ciudadanía, también Alberto cuando inició las sesiones. Vamos un poco a ayornar lo que hablamos del acuerdo social cuando tenemos que hablarlo hoy en el medio de una pandemia. Entonces, lo primero que vamos a decir es que el acuerdo social es todos cedemos un poco, yo cedo un poco para que esté mejor el otro, y si el otro está mejor, por lo tanto yo también estoy mejor y por lo tanto el colectivo está mejor. Segundo punto que es fundamental del acuerdo social. El acuerdo social no es negar el conflicto, ¿sí? Muchas veces el neoliberalismo plantea la negación del conflicto en nombre del diálogo y sin embargo construye políticas que agudizan ese conflicto. El acuerdo social es tener un ámbito donde se puede procesar ese conflicto, es decir, más allá de mis diferencias, mis identidades, yo puedo lograr ciertos consensos. Por ejemplo, algunos consensos que se lograron desde la pandemia es el consenso del rol de lo público, del sistema científico, el consenso de lo que es tener algunas políticas del cuidado. Vamos a ver algunos de los desafíos que tiene el acuerdo social en la actualidad. La primera es políticas públicas, ¿sí? Sin duda, estamos en un momento donde de toda crisis, los acuerdos sociales son para vivir, incluso muchas veces son hasta para sobrevivir, se salen con nuevas políticas públicas en función del nuevo escenario. Sí. Cuanto más consensos se construyen de esas políticas públicas, cuando esas políticas públicas más están abocadas a pensar a la mayoría, y sobre todo esta idea de que el acuerdo social es llegar a los últimos, es decir, al último de la fila, al que está peor, eso es tener una ética de la sensibilidad y del cuidado, más pronto se puede salir en todos los terrenos, económico, psicológico, político y social. La segunda, nuevos emergentes, es decir, nuestras sociedades cambian de demandas a medida que pasan los años. Por ejemplo, en los últimos tiempos han aparecido nuevas demandas, las demandas del feminismo han irrumpido las calles, las demandas de los trabajadores de la economía popular, las demandas de los inquilinos, que las pandemias las visibiliza. Visibiliza la situación de la política de cuidado, visibiliza la situación, por ejemplo, de quienes alquilan, los inquilinos, y hoy se paró en los alquileres, visibiliza la situación en los barrios populares y cómo se da ese fenómeno que llamamos de economía popular. Entonces, el acuerdo social incluye tanto colectivos que están organizados como colectivos que pueden no estar organizados, pero sus demandas son propias de estos últimos años y con el COVID-19 se fueron profundizando. Y la tercera es la institucionalidad, ¿sí? Un poco lo que se había arrancado a principio de año con la idea del Consejo Económico y Social, para que los acuerdos sociales tengan potencia, su radicalidad, su potencia radica, por un lado, en la práctica cotidiana, como les decía anteriormente, pero también en que eso pueda tener un volumen institucional, que si llegamos a esos consensos básicos, podamos decir, bueno, estos son los consensos, estos son los nuevos nunca más, ¿no? Uno dijo, bueno, nunca más en su momento, decía Alfonsina, por ejemplo, el terror. ¿Cuáles son los nuevos nunca más que tenemos que pensar a futuro? Para esto, Nahuel, hacen falta todos los sectores de peso. ¿Por qué digo esto? Por ciertos debates que se dieron durante la semana respecto de quiénes brindan su apoyo al presidente, con quiénes se muestra el presidente, quiénes están, quiénes no. Y la verdad es que hace falta de todos, más allá de la mirada hacia atrás de cualquier sector que pueda ser cuestionado por su accionar en los últimos años, ¿no? También la sensación, Dani y Nahuel, les digo, yo tengo la sensación que hay muchísimos referentes de la política y de los medios que no comprenden el contexto. O sea, estamos en un contexto muy complicado, un tema social muy profundo, un tejido social que está muy dañado. Y me parece que para escribir cartas, empezar a opinar, hay que empezar a entender mucho el contexto donde estamos sentados hoy, ¿no? Es totalmente lo que vos decís, Antonio, porque el COVID de alguna manera es como que nos sacudió y toda crisis va a transformar a la sociedad. Las sociedades no van a volver a ser lo que eran. Siempre. Entonces, por lo tanto, eso también implica una oportunidad y eso implica, si vos decís
de esa crisis, ¿cómo se sale? ¿Cómo haces para que de esa crisis salga con más derecho, con más Estado, con más igualdad, con más democracia? Me parece que ese es el eje cuando hablamos de responsabilidad social y cuando hablamos de acuerdo social. Es un cambio cultural, es pensar en un nuevo esquema de valores distinto al que se viene haciendo. Juan Enrique hablando de la idea de los súper ricos se la va a desarrollar, porque muchos ven que está cambiando el mundo, que se está transformando. Entonces me parece que esa es la idea. Me gustaría cerrar con esta frase de Rousseau, digo, su obra maestra fue El contrato social, y muchas veces me interesaba porque la idea del contrato social para Rousseau estaba muy ligada a la idea del soberano, es decir, a salir con más ciudadanía de una situación compleja. Entonces Rousseau decía, el hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas, ¿sí? El mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué me interesa esta frase? Porque justamente el acuerdo social tiene que ser una invitación para visibilizar las desigualdades y para romper las cadenas que atan a esas desigualdades. Me parece que esa es la idea de pensar un acuerdo social que sea realmente profundo, que implique un cambio cultural y que de alguna manera permita construir esos consensos básicos que permitieron llegar a una sociedad argentina, como bien decían ustedes, que con mucho éxito y mucho esfuerzo viene llevando una situación de adversidad. Claro, lo que pasa es que también hay una realidad. Uno empieza a escuchar a los infectólogos, la discusión que planteamos recién. Uno nota que, digamos, se confunde una pandemia con la libertad. O sea, hay términos que se empiezan a confundir, ¿no? Se confunde estar en cuarentena por un tema de vida confunden mi libertad. Se confunde una recomendación de cuarentena con estar preso. O sea, se empiezan a confundir términos y se empiezan a publicar términos que son muy confusos, y una sociedad como la nuestra tan dividida, pero tan dividida, me parece que es solamente para confundirla más. Mira, muy buena la apreciación que haces, porque justamente hablábamos del contrato social, y sé lo que planteaba la Revolución Francesa, que fue madre del contrato social, era libertad, pero también igualdad y fraternidad. Es decir, la igualdad es un combo, no es que es uno sin el otro. La libertad se ejerce en la medida que haya igualdad. Y vos dijiste algo en sociedades que están confundidas, que están divididas. Justamente un acuerdo social, en esta época que vivimos en sociedades hiperfragmentadas, tiene el desafío de atar esas demandas, ¿sí? Claro. De atar demandas que están divididas. Entonces es un desafío doble, porque no vivimos en sociedades homogéneas, vivimos en sociedades muy heterogéneas, donde hay... Entonces la pregunta es cómo transformamos mayorías que están dispersas, ¿sí? Por decirlo de una manera, minorías que están dispersas, sí, en nuevas mayorías diversas. Un acuerdo social que respeta la multiplicidad, que respeta la diversidad, y que sobre todo, yo vuelvo a esta idea, también tiene como norte, no esto es solo un deseo, un cambio cultural, tiene como norte aplicar políticas públicas concretas para poder revertir una situación que es muy compleja. Gracias, Nahuel. Muchas gracias.